Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy tengo la continuación de lo que ocurrió con el Titanic. Recordarán ustedes que partimos de una novela escrita muchos años antes que describía perfectamente lo que habría de ocurrirle justo a ese Titanic. Pero la continuación de esta historia será después de invitarlos para que compartan estos temas, los comenten con sus amigos, lo discutan alrededor de una buena taza de café y suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y los invito también para que vayan a Spotify, allá aparecemos como Ilógico, y hay unos podcasts con temas distintos que yo sé que les va a gustar. Y si les gusta también, formen parte de mi fanpage de Facebook, Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, ¿recuerdan ustedes que en el capítulo anterior habíamos quedado en que Morgan Robertson, el autor de Futilidad, aquella novela escrita en 1898, que describía perfectamente, con pelos y señales, al Titanic, que tal vez en el capítulo anterior no les conté algo, se me van así algunos detalles. El barco de Futilidad se llamaba el Titán, el Titán. Y en esa novela de Futilidad, él describe cómo se desplaza el barco, cómo choca con un iceberg. Mueren 1.513 personas, se salvan 710, no hay botes suficientes para evacuar a toda la gente. De hecho, y lo describe él en su novela, ni siquiera los botes salvavidas se llenaron a tope para poder salvar a mucha más gente, sino que despavoridos los pasajeros abordaban y decían vámonos, vámonos, vámonos. Y muchos de ellos llegaron inclusive a alejarse del barco con la mitad de su capacidad. Y así lo describe en Futilidad Morgan Robertson. Pues bien, este Titanic, que él describe de esa manera tan supremamente vívida, en la realidad fue exactamente igual. 70.000 toneladas, 4 chimeneas, una de ellas es ornamental nada más, 11 cubiertas, 22 metros de altura, 269 metros de eslora, 30 de manga, en fin, todo descrito perfectamente. Y allá en Futilidad describe cómo ese iceberg rompe el casco, cómo entra el agua y cómo en menos de 2 horas se hunde en el Océano Atlántico ese barco. Y cómo ese barco se arriesgó, sabiendo que en el mes de abril es el mes de los icebergs, por el hecho de que la primavera comienza el 21 de marzo y ya para el 15 de abril ya la temperatura ha subido lo suficiente como para que una buena cantidad de icebergs se desprendan de su plataforma de origen y empiecen a flotar por el Mar del Norte. Eso lo saben desde la antigüedad, pues todos los que navegaron por ahí saben que ese fenómeno ocurre y que es típico del mes de abril. Y por eso se les recomienda a los buques aún hoy que de ser posible no transiten mucho por allá, o que tengan todas las previsiones del caso en función de que un iceberg se les aparezca de sopetón como le ocurrió con el Titanic. Pues el Titanic, que traía en sus entrañas a lo más granado de la economía y de la riqueza en el mundo, tenía que llegar en 5 días, tal cual lo describe en Futilidad Morgan Robertson, porque era una competencia con la Cunard. Eran la White Star Line, que era la dueña del Titanic, y la Cunard, que era su competencia natural. Y para ganar mayor cantidad de
de clientes competían por cuál sería la que llegaría más rápido a América. Y justamente con ese argumento fue que se subieron todos estos ricos para llegar muy rápido a América. Por lo tanto, el capitán Edward Smith obligó a que el buque navegara al tope, que eran 21 nudos. 21 nudos, a ver si mis matemáticas son muy malas, son 21 millas náuticas, o sea, pues la milla normal, y como entre, no sé, yo no sé hacer esas operaciones, pero algo así como entre 40 y 60 kilómetros de velocidad, tal vez 40 más que 60. Eso lo había dicho Morgan Robertson en Futilidad. Pero resulta que el capitán, que se llamaba Edward Smith, mientras el de Futilidad se llamaba simplemente Smith, ordenó que salieran del puerto de Southampton el 10 de abril de 1912, porque no podía detener más la marcha, aún a pesar, es decir, no podía aplazar la salida, a pesar de que antes de salir se había desatado un incendio en uno de los depósitos de carbón. Resulta que el buque tenía unos 16 compartimientos estancos que llaman, que eran como unas especies de cámaras que podían absorber suficiente agua como para no permitir que el buque se hundiera, sino que flotara. Pero como eran cientos, yo diría, no, miles de toneladas de carbón que necesitaban para alimentar esas poderosas máquinas de vapor, tuvieron que habilitar uno de los compartimientos, justo el de más adelante, el que posteriormente recibiría el impacto. Y allí se desató un incendio. Sin embargo, lo apagaron de manera fragmentaria o provisionalmente, pero el capitán dijo, no, tenemos que irnos. Ordenó la salida y salió el buque. Pero como sucede con el carbón puede que uno lo vea negro por encima y dice, no, ya se acabó el incendio, pero por debajo está la brasa, el rescoldo que llaman, la brasa que está al rojo vivo y que sigue atizando y alimentando a los otros. Y cualquier corriente de aire inmediatamente genera llama. Pues en principio dijeron, bueno, el carbón está listo, no hay ningún problema, pero en el transcurso del viaje vamos apagando lo que debamos apagar. Y salió el buque. Se fueron. Primer día de navegación bien, segundo también. El tercero, pues imagínense, ya era una delicia. El cuarto se suponía que estaban a tiro. Estaban a 800 kilómetros de Terranova. O sea, ya estaban más en América que cerca de Inglaterra. Y ojo que habían tenido que parar en Cherburgo y en otros puertos de Francia donde recogieron a otros pasajeros de la élite y se subieron al barco. Y aún así, a pesar de las paradas y todo, iban a una velocidad impresionante y estaban por cumplir de acuerdo con el cálculo que tenían previsto. Y resulta que ese cuarto día, faltando un cuarto para las 12 de la noche, a las 11:45, todavía había mucha animación dentro de los pasajeros. Recordemos que las cubiertas estaban repartidas, la primera cubierta era para la élite, mejor dicho, los camarotes eran suites de ese primer nivel. Había otra cubierta para la segunda clase y otra cubierta para la tercera clase. Y de ahí para abajo, hacia las entrañas del buque, estaban hacinados, así, típicamente hacinados, todos los pobres desheredados de Dios que querían venir a hacer su vida a América y que habían vendido todo lo que tenían, todos los ahorros, y embarcaron a su familia y los metieron allá en unas condiciones que, bueno, no eran, pues, digámoslo, pues una cloaca, ni más faltaba, pero sí, comparativamente con los de arriba, eran tugurios, por decirlo de alguna manera. Tenían su comida, también de otro tipo, no era la misma comida que se les servía arriba, sino una comida más bien malonga. Tenían algunas zonas comunes donde podían departir, pero llegaba a una cubierta, llegaba a la tercera cubierta, donde había una reja que no la abrían.
Entonces esa reja separaba a estos pobres desheredados, que eran la gran mayoría, porque se calcula que entre los ricos, podrían ir más o menos unos 150 o 200 ricos, de los ricos, pero entre unos y otros, con segunda clase y tercera clase, entre segunda y tercera, podían ir más o menos unas 700 personas, no menos, 500 personas en la primera, segunda y tercera cubiertas. Abajo estaba el resto. Y eran 2.223 personas que estaban en el buque. No recuerdo cuántos eran tripulantes, pero la mayoría era gente pobre que venía a buscar su redención económica a América. Y entonces los de arriba, mientras tanto, los de abajo ya estaban durmiendo seguramente, las mujeres y los niños todos ya estaban en sus camarotes, los señores estarían tomando un coñac, un whisky o un buen té, fumando habano, pues bueno, tabaco más bien, habanos no, es una marca pues más de Cuba, estaban fumando su tabaco. Claro que ya en aquella época exportaban también tabaco de Cuba, pero no, me refiero al el nombre genérico que ahora lo conocemos como habano. Era un tabaco, estaban fumando tabaco. En el salón de las fiestas había orquesta, una orquesta increíble, y la gente estaba bailando. Y otros estaban en el gimnasio. Y algunos enamorados, como aquella escena evocadora de Kate Winslet con Leonardo DiCaprio en cubierta, arriba en el puente observando el mar, en su coloquio amoroso. ¿Cuántas parejas habría así? Y a las 11:45, el vigía, William Fleet, ya se iba a bajar de como una especie de, pongámoslo, como unas garitas, pues arriba en el mástil. Tenía su mástil para poder otear todo el océano, verlo. Y que por razones obvias en alta mar se apagan las luces, porque es más fácil distinguir el perfil de una roca o de un islote que con el reflector encendido, porque el reflector encendido te ilumina 100 metros, como cuando vos tenés las luces bajas y las altas en tu carro. Te ilumina un pedacito, pero no ves más allá porque te encandila. El mismo reflejo de la luz en el agua, al devolverse, te encandila. Y entonces estaba apagado. Y ya él había terminado su turno y se iba a ir a dormir, cuando de pronto, más o menos a unos 400 o 500 metros, observó el perfil de una montaña. Y el Titanic va derechito por allá. Él toca la alarma, el timonel inmediatamente medio alcanza a informar de qué se trata. Entonces el timonel hace la maniobra de virar hacia babor. Babor es la izquierda del buque, estribor es la derecha, teniendo como referente la proa, adelante la proa. Entonces, estribor derecha, babor izquierda. Entonces él viró a babor. Pero como el mar estaba serenito como un lago, no se levantaba la más mínima ola ni de 3 ni de 4 centímetros, se derrapó, como cuando vas en una carretera y está mojada, que acaba de terminar de llover o apenas está empezando a llover, que ahí es cuando es peligrosa realmente la carretera porque se vuelve jabonosa. Se va derrapado. Eso fue lo que le ocurrió al Titanic. Se fue derrapado. Cuando él le puso el freno, es decir, viró y le puso el freno, se fue deslizado. Y por eso el témpano le dio por estribor, o sea, por el lado derecho, casi junto a la proa, pues más o menos adelante, unos 20, 30 metros de distancia de la proa, que es nada en un buque de esas características, pues la distancia. E inmediatamente, como este buque tenía esos compartimientos estancos, algo así como 16, que en un evento cualquiera podía acumular el agua sin que el agua inundara el barco y lo hundiera. Pero resulta que justo le pega el golpe en donde estaba aquel compartimiento estanco del que les hablo, que estaba atiborrado de carbón, que todavía era un incendio. Y cuando le pega ahí,
se abre. Y se abre porque, primero, todo ese sector estaba demasiado caliente. Y hay una característica y es que tengo entendido que el acero, y eso pues ya es algo que lo vinieron a como a refrendar, pero mucho después, y es que el acero tenía una mezcla de azufre y fósforo muy alta. Yo no sé con qué sentido o cómo es, porque yo de metalurgia no sé nada. Y resulta que al parecer esos dos elementos son demasiado frágiles frente al agua fría. Se vuelven demasiado frágil. Y parece que, primero, lo de adentro estaba muy caliente y luego esta parte externa estaba supremamente fría. Le pegó ahí, se abrió el boquete, empezó a penetrar el agua de manera incontrolada. Y hay una teoría que es muy válida y que yo creo que tiene mucho sentido, pero no se las alcanzo a contar ahora, porque ya se me acabó el tiempo. Así pues que espero que les haya gustado la historia, compártanla, coméntenla con sus amistades, suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Así que por ahora les dejo ahí la historia. Y también la pregunta, ¿les parece lógico o ilógico? Chao.